Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Cotopaxi. Con ustedes, Tatiana Hidrobo, desde la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, país Ecuador. El tema que vamos a conversar en esta noche es experiencia desde la práctica profesional, trabajo social, pacientes crónicos metabólicos. Recording in progress. Estimada Tatiana, tiene el micrófono apagado. Ya, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró el COVID-19 la pandemia global. Y en el Ecuador, el 12 de marzo del mismo año, el Ministerio de Salud Pública decretó la emergencia sanitaria en todo el Sistema Nacional de Salud. Yo no me veo, pero ellos me ven. La cámara, no la foto. Ya. Este acuerdo es el número 00126-2020 y emitió varias directrices para prevenir precisamente la pandemia se propague en forma masiva y más bien se fomentó el teletrabajo y la teleeducación. Es importante entender que, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud recomendó que todos los centros de atenciones primarias, de segundo nivel y de tercer nivel, atenciones médicas, ya sea en forma telefónica o con videollamadas. Incluso aconsejó que se haga el aislamiento oportuno y asimismo identificar los diferentes casos para que se realice el rastreo oportuno. Tenemos que en nuestro país, Ecuador, el primer caso fue el 29 de febrero del 2020, una ecuatoriana de 71 años de edad que regresaba de España. El 13 de marzo se notificó su deceso, siendo la paciente 0. El gobierno, a través de la Secretaría Técnica de una vida, y incorporó diferentes actividades y esfuerzos para mitigar la emergencia en nuestro país. Hubieron acciones muy específicas con los grupos de atención prioritaria, entre los que se encontraban las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jubilados, este grupo de pacientes vulnerables y de enfermedades crónicas metabólicas. Por otro lado, tenemos que el Ministerio de Salud Pública puso a disposición de toda la ciudadanía los 22 unidades de salud. Incluso habilitó el número 171 para personas que presentaban síntomas, incorporó las plataformas tecnológicas de la telemedicina y la consulta médica asistida, con un mayor número tanto en la parte de las medidas preventivas y a los niños de 5 años, personas especialmente que necesitaban de cuidado directo de cada uno de ellos. El Ministerio de Inclusión Económica Social, por su parte, también algunas actividades con este grupo de atención prioritaria, incorporó en este aspecto la visita domiciliaria, con una modalidad de asistencia también con la telemedicina y la asistencia telefónica al servicio de cada una de las personas que incluso se estaban al cuidado de las personas adultas mayores. Tenemos también, por otro lado, la Brigada Misión Las Manuelas. Ellas, por su parte, se dedicaron exclusivamente y prioritariamente
con las personas que tenían alguna discapacidad, personas especiales, dentro de los grupos familiares. Como una acción preventiva, se hicieron la actualización de los datos vía telefónica para poder identificarles si estaban ellos en sus hogares o si estaban al cuidado de sus hijos o estaban al cuidado de sus vecinos. Adicionalmente, estas actividades todas se relacionaron con el Ministerio de Salud Pública porque era la única voz oficial en materia de salud para la atención hospitalaria y de emergencia. Todo este conjunto de actividades y de prevención tenían un solo objetivo, que era la mitigación de la COVID-19 en el país. También se incorporó a este gran grupo de trabajo el CONADIS, la Federación Nacional de Discapacidades, los Ministerios de Salud Pública, la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, FENASEC, quienes adicionalmente proporcionaron un canal directo a través de la vía Skype. Todas las autoridades y los grupos de atención primario trabajaron desde casa a través de las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente, por la declaración del decreto presidencial emitido incluso por el Ministerio de Trabajo. En este aspecto del área de salud, muchas personas, especialmente los llamados héroes de la pandemia del COVID-19, el personal de salud, en algún momento sintieron emociones encontradas porque nos despertábamos con susto y temor de ir al trabajo. Como había un decreto presidencial ejecutivo, no había cómo trasladarse, no funcionaba absolutamente nada, no había transporte público, estaba restringido el acceso vehicular y solo podían participar aquellos personal de salud con un salvoconducto que lo tenían que realizar a través de un sistema que estaba incorporado. Pero muchos personal de salud, incluidos las profesionales en trabajo social, teníamos que caminar hasta llegar al trabajo, pero nos despertábamos con una incertidumbre de no saber qué nos encontrábamos en el trabajo. Camino al trabajo, todo veíamos absolutamente cerrado. No había comercio, no había dónde comprar frutas, verduras, los comestibles básicos, porque realmente no sabíamos qué estaba pasando, cómo era esto del contagio de la COVID-19. Nosotros teníamos información a través de la televisión o las redes sociales, donde esta situación era la misma en todos los países del mundo. Entonces, a veces cuando prendíamos la televisión o cuando nos conectábamos a través del WhatsApp con algún familiar o un amigo extranjero, no nos daba ningún aliento en el trabajo, sino nos daba más desesperación. Tomamos todas las medidas de bioseguridad pertinentes. Pensábamos que el contagio era a través del aire, era a través de los animalitos. No sabíamos todavía porque nos había golpeado muy fuertemente el Ecuador en el COVID. Diariamente se presentaban los casos y los hospitales, las unidades de salud tenían que improvisar carpas para poder atender el número de personas que presentaban algún síntoma de la COVID. Y en este grupo están los pacientes de enfermedades crónicas metabólicas o enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Esta es una enfermedad que no se transmite de individuo a individuo, sino que tiene ya algún problema dentro del ciclo de vida del ser humano, que puede incluso ser congénita, hereditaria, y muchas veces son autoinmunes. Y la mayoría de estos a veces
por el exceso de azúcar, la sal, el sedentarismo, el estrés, el tabaco, entre otros factores. En el año 2008 tenemos una estadística que alrededor del mundo el 58% de todas las muertes naturales se debieron a enfermedades crónicas metabólicas y no transmisibles, y que se espera en un porcentaje aumente el 20% en el 2030. Estas enfermedades que son cardíacas, infantes, que son el cáncer, las enfermedades respiratorias, incluso la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo. Esta información, que al final tengo la referencia bibliográfica, habla antes de la pandemia, porque los casos se presentaron y es de conocimiento de todas las personas que pueden entrar en las páginas correspondientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de las muertes en el Ecuador. Y sobre todo esto como que la COVID dio y precisó más su golpe a las personas que tenían este tipo de enfermedad. Por eso que en el Ecuador encontramos que una de las enfermedades crónicas más relevantes está la hipertensión arterial, está también la obesidad, la diabetes mellito, las dislipemias, cifras elevadas mucho del colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿qué comprendió este plan de contingencia de los pacientes crónicos metabólicos en mi país? Comprendió un esfuerzo extraordinario desde el Estado ecuatoriano, las unidades de salud, los patronatos provinciales, los municipales, las instituciones públicas, privadas, gremios, fundaciones, organizaciones, se pusieron a las órdenes del Ministerio de Salud Pública porque ellos eran los que organizaban las brigadas y se realizó un trabajo de hormiguita constante, con mucha confianza, también con miedo, organización y permanente, y hacían brigadas de manera rotativa. Los médicos hacían brigadas de 24 horas, el personal de enfermería, las profesionales de trabajo social en algunas áreas, éramos equipo de apoyo dentro del hospital. Y en otras áreas, en otras ciudades, teníamos a las trabajadoras sociales dentro de las actividades administrativas presenciales, y también teníamos el grupo de las trabajadoras sociales por su situación de paciente con algún problema crónico metabólico o paciente vulnerable, hacían el teletrabajo desde la casa. Pero ¿qué pasó con el tema del teletrabajo? En mi caso particular, hice el trabajo de manera presencial. Muchos profesionales de la salud, incluso personal administrativo, hicimos porque estábamos también consternados por la situación propia que vivía el país con esta pandemia. Hicimos para hacer unas solas jornadas, medio tiempo, hacer teletrabajo, pero en la unidad médica era fundamental la presencia activa de la trabajadora social. Si teníamos un grupo, un colectivo de las profesionales de trabajo social en esa unidad médica, en esa institución, también se hacían turnos rotativos. Es así que nosotros empezamos a trabajar con un banco de datos del servicio de la clínica de crónicos metabólicos, porque en algunas universidades del país en materia de salud existe este servicio, que es un servicio más de la consulta externa de las unidades médicas, la clínica de crónicos metabólicos. Entonces ya teníamos nosotros un banco de datos tal vez no actualizado. Como la pandemia fue un suceso que nos sorprendió de la noche a la mañana, comenzamos nosotros trabajando con esta base de datos. Llamábamos y hacíamos las telellamadas en forma diaria, primero para actualizar los datos, ¿no? Si el teléfono que teníamos a disposición correspondía de este paciente,
Sí, en las empresas y la institución y el gremio, el colectivo de trabajadoras sociales nos ayudaban en este banco de datos para actualizarlos con direcciones de teléfono, dirección domiciliaria, sector, ubicación, la georreferencia. Entonces, con este trabajo que nosotros hicimos, pudimos nosotros realizar un trabajo social abordando la realidad de cada uno de los usuarios, tanto en el contexto familiar, social, económico. Y algo muy interesante que nos salió, y esto se debe mucho a la participación de estudiantes y unido la profesión de trabajo social con profesionales de una gran experiencia que forman el colectivo de profesionales de trabajo social en la provincia de Cotopaxi, hicimos las redes de apoyo. Si teníamos dentro de esta identificación de banco de datos una persona vulnerable, un jubilado, un adulto mayor o un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor, porque a veces sí estaban dos. Entonces, incrementamos estas redes de apoyos de manera telefónica. Teníamos el teléfono de la vecina o de la señora de la esquina, más cercanas que en algún momento dado pudiera asistir en una emergencia. Y en este grupo también estaban incluidos el cuerpo de bomberos, la Policía Nacional, que también trabajaban en brigadas de apoyo, sobre todo para la asistencia de salud comunitaria. Trabajo social demostró un verdadero liderazgo en todas las áreas de salud y laboral. Consolidamos un trabajo multidisciplinario y de una asistencia directa a los familiares de los pacientes afectados por la COVID. Nosotros, nuestro cuaderno de nota, nuestro diario trabajo de planificación, nuestra agenda de trabajo, nuestro diario de campo, que es una de las herramientas básicas que nos enseñaron en la formación de la carrera de trabajo social universitaria. Yo particularmente todavía trabajo con mi agenda de trabajo, cada año tengo mi planificación, mi agenda. Nos dejamos de un lado para entrar a las herramientas digitales. Y una de las herramientas digitales que formó parte de una herramienta de trabajo básica, indispensable, fue el celular. Si nosotros no teníamos un plan ilimitado o no teníamos acceso a nuestro internet, a un plan que tenga cobertura del internet, especialmente con el WhatsApp, tuvimos nosotros que incorporar esta herramienta, este método de trabajo, y trabajábamos absolutamente con el celular las 24 horas. Cuando nosotros, en 2 días que tuve la oportunidad de estar en la casa, eran 2 días de descanso que había tenido durante 8 meses de la pandemia, pero mi celular nunca lo pude apagar porque mi celular eran mis ojos, era mi corazón, era mi mano, era mi mente, era mi conocimiento, era mi herramienta de trabajo. Entonces, el momento que nosotros nos llamaban para incorporarlos en el banco de datos, era increíble porque no te llamaban en horario de oficina de 8 horas diarias, 40 horas a la semana que trabajamos y que está estipulado dentro del Ministerio de Relaciones Laborales del país. Era ilimitado porque te llamaban 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, 4 de la mañana. Teníamos la emergencia de la ambulancia, teníamos la emergencia que no llegaban los familiares a retirar el cadáver, que teníamos que comunicarnos con los familiares que no nos contestaban, que tenían que bajar el cadáver a la morgue, que el señor estaba todo el día, que no había comido, que el niño estaba con fiebre, que la hijita estaba con mucha temperatura. Entonces, realmente estas herramientas digitales fueron muy oportunas. Trabajamos mucho con el celular y con el tema del WhatsApp.
aunque los jóvenes universitarios, los de las escuelas, trabajaron la teleeducación de manera con otras herramientas como podemos apreciar en la lámina, como el Face, YouTube o el Messenger, que fueron las más usadas. Dentro de esta metodología de trabajo, yo puedo decir que nosotros retomamos o afianzamos y fortalecimos la labor profesional por una de las extraordinarias mujeres de trabajo social como es Mary Richmond, cuando habla de una metodología de trabajo, cuando habla del método de caso social individual, grupal y comunitario. Creo que en algún momento de este proceso que tuvimos de la pandemia, nos dio una especie de reflexión. A ver, el trabajo que nosotros teníamos, que era un trabajo de atención directa al paciente, que era un trabajo de ir y venir en el área de hospitalización, de emergencia, de consulta externa o dentro de salud ocupacional. Pero en esta pandemia en particular, yo podría decir que la experiencia práctica del ejercicio de trabajo social nos hizo mirar un poco a esta metodología de trabajo con un enfoque psicosocial destinado especialmente al individuo y su relación con el medio. Por otro lado, el método del trabajo social del grupo, este método es el más usado indiscutiblemente dentro de la práctica de la profesión, pero sobre todo tiene el asumir los roles protagónicos y en algún momento nosotros poder intervenir, aconsejar, socializar, motivar y lograr este cambio de conducta dentro de esta situación de pandemia, de miedo, de abandono y de soledad que sufrieron muchos, especialmente las pacientes del grupo vulnerables. El método de trabajo social comunitario, que es un método que va a servir específicamente a todo lo que tiene de que estar con la comunidad, entendiendo la comunidad con un tiempo y un espacio, precisamente porque nosotros trabajamos mucho con los líderes barriales, con las asociaciones, e incluso los gremios de diferentes índoles, para poder desarrollar un trabajo especialmente por el tema de la COVID. Dentro de las conclusiones que me llegaron a la experiencia, quise precisar algunas muy importantes. Yo creo que es fundamental hacer una sistematización de la práctica de la vivencia, la evidencia. Ahora entendí mucho a los profesores cuando hablaban que tenían que trabajar sobre todo con la computadora y que tenían que trabajar además de la planificación con las matrices y con las evidencias. Yo tengo unas hermanas profesoras y ellas hablaban mucho sobre las evidencias y les escuchaba el tema de la teleeducación a través del Zoom con los estudiantes y acerca de los portafolios. Yo sí creo que debemos de nosotros tomar estas evidencias porque a nosotros cuando realizábamos el trabajo de campo en la entrega de la medicación, porque además del banco de datos, nosotros hacíamos la lista, clasificábamos por edades la medicación que tenía, qué médico le iba a dar, qué asistencia especial necesitaba este usuario. Hacíamos también la sectorización, hacíamos el tema de la movilización para poder eso, y a nosotros, porque llevábamos la receta, éramos custodias, nosotros la receta, y el familiar o el paciente tenía que firmar la receta con todas las normas de bioseguridad, si nos pedían las fotos de respaldo por el tema de la auditoría médica. Y hubieron, claro que sí, hubieron sentimientos, hubieron muchas emociones y comprendimos que también las profesionales de trabajo social somos seres humanos, que sentimos, transmitimos, soñamos,
pensamos y que somos parte también en algún momento de las necesidades y carencias que como seres humanos tenemos. Pero sin embargo, nuestro posicionamiento de trabajo social nos mantuvo fuerte, tal vez en un espacio de la casa, un espacio muy personal de dentro de tu hogar o dentro de la oficina o dentro de la habitación del paciente. Tuvimos nuestras dosis de recaer, de estos sentimientos encontrados, pero teníamos una gran responsabilidad que entender y enfrentar frente al equipo de salud, porque nos constituimos nosotros en el motor, en el corazón de este grupo de personas. Y sobre todo, como le decíamos ahora en el Marketing Plus, o sea, la calidad del servicio. Yo sí creo que el trabajo social en todas las áreas, fundamentalmente en el área de salud, tiene que tener un sentido cálido, un sentido de pertenencia, un sentido de empoderamiento, porque nosotros llegamos a constituirnos el único familiar en muchos de los casos con que el usuario, con que el afiliado, con que la persona vulnerable se contactaba día a día, tarde, tarde, noche a noche. E incluso cuando trabajamos en las brigadas de entregar la medicación a domicilio, también en algún momento formamos parte de esta familia de las personas, porque también teníamos, dice, consigan unas frutitas, consigan algunas cosas, realmente no nos abrían la puerta. Nosotros eran la puerta. Hubo unas personas que se identificaron o se organizaron con canastitos, con la piola, con el alambre, con el cable, para que ahí depositáramos la receta. Para mí comprendió un trabajo extraordinario, un trabajo de servicio único. Creo que somos las trabajadoras sociales del Ecuador un punto de referencia fundamental para el plan estratégico de alguna otra emergencia. Creo que esta pandemia nos golpeó muy fuertes a todos los ciudadanos, pero que pese a nuestras dificultades como seres humanos y a las dificultades que también en algún momento teníamos en Internet para comunicarnos, pudimos hacer un esfuerzo y un trabajo más comunado con cada una de las profesionales en trabajo social y nos identificamos como profesionales de la salud esencialmente prioritarios. En muchos de los casos no fuimos consideradas dentro de los llamados trabajadores o funcionarios, equipo de salud de primera línea. Sin embargo, nuestro corazón, nuestro espíritu nacional fue de primera línea. El COE nacional en otros aspectos desde el 30 de diciembre de 2021, y esto es importante que ustedes tengan que el aforo para el tema fueron postergadas y para el próximo año del 2022, el 7 de febrero, se va a abrir en la región Sierra Amazónica. Y en la costa, Isla Galápagos, será a partir del mayo del 2022, en el periodo académico.
Mi estimada Tatiana, tiene el micrófono apagado. Muchas gracias. Esta es una foto porque trabajamos con el grupo de danza de las personas adultas mayores. Sí, estoy a las órdenes en alguna pregunta.